Invoqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Amén. Entonces, qué bueno y qué es gratificante saber de que nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que nos libra de todos nuestros temores, ¿no? Y esto es grato y esto es muy, pero muy importante y nos da fortaleza para poder seguir adelante. El domingo anterior estuvimos hablando sobre algunos aspectos en los cuales nosotros tenemos temor. Y uno de los aspectos en los cuales usted y yo tenemos temores hoy en día, y más aún hoy en día, pues es el temor a las carencias de las cosas, de las necesidades básicas, como por ejemplo el comer. Más que el vestir, el comer, ¿no? Bueno, aunque algunos por ahí dicen que ya no les hacen la camisa, otros a otras señoras o amigas o hermanas no les hace ya el vestido y tienen que ahora enflaquecer o tienen que comprarse otro. Bueno, ese es otro tema, pero cada uno de nosotros pues siempre hemos, en este tiempo, todo lo que hemos, Dios nos ha provisto de dinero, ha sido casi explícitamente pues, para poder comer, alimentarnos, etcétera, etcétera. Más que ahora debemos cuidarnos más nuestra salud, justamente para poder pues ser bien responsables para que de alguna u otra manera podamos estar nuestras anticuerpos y demás cosas pues activadas en nuestro organismo. Entonces, pero hemos estado preocupados y esto nos trae un poco de temor, la preocupación de buscar para las necesidades básicas, para nuestra comida, es una de las cosas que nos hace tener temor. Entonces, y la incertidumbre del trabajo, la incertidumbre de esto nos hace tener temor. Pues ya nosotros hemos visto, ¿no? Lo hemos visto en Mateo capítulo 6, versículo 25, donde así rápidamente, ya eso ya lo hemos visto, pero yo quiero recordarlo, que el Señor nos dice, no os angustiéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Pues la vida no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Entonces, y es más, el Señor Jesucristo nos repite que no nos angustiemos, no nos desesperemos, más bien que nosotros podamos confiar en nuestro Padre Celestial, porque Él en el versículo 31 dice, mejor dicho 32 del 6 de Mateo, dice que Él conoce nuestras necesidades y el Señor va a suplir nuestras necesidades. Entonces aprendimos de que si tenemos temor por lo que vamos a comer mañana, por lo que vamos a comer en 2, 3 días, pues que se la dejemos al Señor y que el Señor va como Él sabe nuestras necesidades, pues Él va a suplir, obviamente, a sus hijos que andan en obediencia y que andan siempre buscándolo a Él y tratan de depender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es muy importante. El segundo temor, para los que están ahí anotando o quieren recordar, el segundo temor, pues, el temor a nuestros enemigos. Y esto obviamente nos hace entender de que usted y yo no es que vamos a tener enemigos porque queremos tenerlo, ¿no? No es que vamos a tener enemigos porque queremos tenerlo o porque somos mala gente o nos portamos mal, etcétera, etcétera. Todo lo contrario. Dice que nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar en paz con todos los hombres, pero van a haber personas que no les va a gustar que nosotros prediquemos el Evangelio de Cristo. En otras palabras, los enemigos no es contra nosotros, o sea, es contra la palabra del Señor, es contra lo que predicamos, es contra lo que decimos, contra lo que profesamos, contra lo que proclamamos y contra lo que nosotros seguimos, que es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros como hijos de Dios estamos llamados
a poder soportar. En el Salmo 27, si usted se va al Salmo 27, bueno, es algo rápido, ¿no? Lo que estoy haciendo porque todavía no estoy entrando en materia. Versículo 1 dice, Salmo 27 dice, Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré o a qué temeré? ¿No? Jehová es la fortaleza de mi vida y de quién he de atemorizarme. Yo no tengo que tener temor a nadie. Ahora, mire, en Mateo capítulo 5, ¿no? Versículo 10, mire lo que dice. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino del Señor. Versículo 11. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Bienaventurados somos. ¿Por qué? Porque tenemos un galardón allá en el cielo. Y esto es importante, hermano. Así que no es que nosotros nos vamos a llevar mal con todo el mundo, aunque tratemos de llevarnos bien con todo el mundo o con todas las personas, pues nuestro mensaje no es que están en contra de nosotros, sino es con lo que decimos, con lo que predicamos, con lo que profesamos. Hermano, es más, alguien dijo por ahí, un teólogo, un padre de la iglesia dijo, el que no predica el evangelio, o mejor dicho, el que no tiene enemigos en el cristianismo, o cuando viene a la fe cristiana, es porque no está predicando el evangelio de Cristo. Porque el evangelio de Cristo provoca una reacción adversa ante las personas que están en las tinieblas. Porque la palabra del Señor, como es espada, como es más cortante que toda espada de doble filo, y es como esa luz que encandila nuestra vista o que encandila pues a las personas que están en la oscuridad, pues obviamente no le va a gustar. O sea, no es que están en contra de nosotros. Y obviamente, recuerden muy bien, Jesucristo dijo, ¿no? Hasta Jesucristo mismo, los fariseos, los saduceos y todos los publicanos, todos los que estaban ahí en ese tiempo, no era que no le encontraban ningún mal a él, sino era lo que predicaba, era lo que él enseñaba. Y a la final, pues en el primer siglo de la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad específicamente, después de Cristo, cuando persiguieron a la iglesia, no encontraban, no había ningún otro motivo para poder perseguir a los cristianos, sino que era para que el evangelio de Cristo no sea predicado. Entonces, esto es importante y esto es tan interesante, hermano, que nosotros no debemos tener temor cuando alguien nos insulte porque somos cristianos, que alguien nos insulte porque somos hijos de Dios o porque vamos a la iglesia o que alguien nos critica, porque no tenemos que tener temor, o sea, alguien nos amedrenta, etcétera, etcétera. Yo conozco personas de que por ahí ya comenzar a poder afirmar su fe en la fe, en el Hijo de Dios, independientemente de cualquier religión que venga, a los pies del Señor, y cuando han comenzado a escudriñar las escrituras y han comenzado a ir a las iglesias, a las iglesias de sana doctrina, de buena enseñanza, pues lo han hasta desheredado, hermano. Entonces, independientemente de cualquier religión que haya venido, yo conozco personas así. Entonces, para mí has muerto. Y así específicamente y literal, hermano, literal. Entonces, pero dice la palabra que nosotros no tenemos que temer lo que haga el hombre contra nosotros. Es más, tenemos que ser bienaventurados, hermano. Así que no temamos, hermano. Usted no sabe cuánta adversidad yo he tenido en todo este tiempo, no en este tiempo específicamente, sino desde que uno comienza a predicar el evangelio, y más aún en este tiempo, de lo que hemos tratado de poder predicar lo que dice la palabra del Señor, como que ha llegado a algunas personas, pues y hemos recibido advertencias, hemos recibido hasta insultos, pero nosotros no le hacemos caso. Y es ahí donde nosotros podemos decir como le dijo aquel apóstol, es necesario obedecer a Dios y antes que a los hombres. Esto es muy importante. Entonces, hermano, no tenemos que tener miedo, hermano. Si su padre y su madre lo abandonan, recuerde, con todo Jehová te recogerá. Amén. Así que si sus amigos pues se fueron porque usted fue o ya profesa la fe cristiana y ya usted decidió seguir a Cristo, entonces esos no son buenos amigos, hermano. Los buenos amigos siempre son los que te van a llevar siempre a los pies de Cristo, lo que te van a decir, no hagas esas cosas malas, acércate a los pies de Cristo. Esos son los buenos amigos. Entonces es preferible perder para ganar
la vida eterna, hermano. ¿Sí? Entonces, no tenemos que temer, no temamos, no temamos. La otra cosa que vimos en esta serie de predicaciones fue de no temer a la muerte. Recuerden muy bien esto, que ¿quién no le tiene miedo a la muerte? Todos le podemos tener miedo a la muerte. Entonces, pero vimos también de que la palabra del Señor nos alienta, la palabra del Señor nos alienta a no tenerle miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino a morir, se hizo hombre y siendo hombre, Él murió para liberarnos del temor de la muerte. Dice en Hebreos 12, 14 y 15, ¿se recuerda? ¿No? Y después, ¿qué es la muerte para nosotros? Dice, ¿no? En Filipenses 1, 21, ¿qué dice? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué cosa es? Es ganancia. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, hermano, hoy anda rondeando por ahí el espíritu de muerte en todas partes, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, en Perú, en nuestro barrio, en todas partes anda rondeando el espíritu de muerte. Pero obviamente a los que tememos al Señor, no, nosotros no le tememos a la muerte, sino que más bien estamos firmes y confiados de que si nos toca, pues nos va a tocar, y más bien dice, como dice en Isaías 57, de que vamos a descansar en paz. Wow, esto es muy importante, porque cuando nosotros morimos, hermanos, cuando un hijo de Dios muere, el hijo de Dios, la muerte para él es ganancia. Amén. Otra de las cosas que quiero topar así rápidamente es que muchos de nosotros, muchas personas le tienen miedo a los tiempos finales. Y por ahí se está diciendo de que ya estamos cerca de los tiempos finales. Pues sí, es cierto, cada vez estamos más cerca de los tiempos finales. Pero esto ha llevado a una serie de especulaciones, pero también no solamente especulaciones, que eso no es el tema de hoy, pero ha llevado a que muchas personas tengan el temor, y aún hermanos de iglesias que están con temor de que ya pues estamos viviendo los últimos tiempos. Hermano, para el Hijo de Dios, los tiempos finales no es otra cosa de que ya de una vez, pues, Señor, ya ven, de una vez. ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a arrebatarnos aquí a nosotros? Porque ya no queremos sufrir. Y pues y obviamente el que anda en obediencia y anda en santidad, está anhelando siempre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es más, recuerda aquel pasaje en Lucas capítulo 21, de 25 al 28, donde decía que mucho en los últimos tiempos, pues la gente se va a inundar de miedo, de angustia y de temor. Pero dice, no, levantad, erguíos y levantad, porque está muy pronto tu redención, o sea, tu salvación, tu rescate. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no? Y es interesante esto porque no solamente el apóstol Pablo también dice de que más bien no se entristezcan de los últimos tiempos, de los postreros tiempos, o sea, de estos tiempos ya casi finales que estamos viviendo, sino que más bien nos estemos alentando los unos a los otros. Entonces esto es muy importante, hermano. Entonces yo quiero que usted sepa de que estos tiempos que ya está muy pronto, muy cerca de que ya venga Jesucristo para que para que cada uno de nosotros podamos ascender a los cielos y encontrarnos con Jesucristo allá en los cielos. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermano? ¿Quién tiene temor a los últimos tiempos? ¿Sabe quién tiene temor a los últimos tiempos? Espero que no sea su condición. Los que no andan viviendo como Dios quiere. O sea, aquellos que andan en pecado, aquellos que andan haciendo las cosas malas, etcétera, etcétera. Hermano, esas personas pues obviamente saben que en su interior saben cómo están y saben en qué condiciones van a esperar ese arrebatamiento, y hasta se pueden quedar, hermano. Cuidado, cuidado. Por eso, el que anda en malos pasos, anda chueco, anda torcido, como dicen, ¿no? Dicen por acá, el que anda torcido, hermano, siempre va a andar con miedo. Miedo a la policía, miedo a la ley, miedo, obviamente, al arrebatamiento, cuando Cristo venga. Entonces, hermano, si usted no quiere tener miedo de los últimos tiempos, póngase a cuenta con el Señor. Viva una vida que a Dios le agrada, viva una vida en santidad, hermano. Porque más bien, mire, en Apocalipsis 22, y este pasaje es importante, leámoslo, ¿ya?
Apocalipsis 22, mire lo que dice. Mis queridos hermanos y amigos, 22:17, mire, dice, el espíritu y la esposa dice, ven, el espíritu y la esposa. Ahora, el Espíritu Santo provoca que la esposa, ¿quién es la esposa? En esta figura apocalíptica, es la iglesia. O sea, usted y yo, ¿quiénes son la iglesia? Usted y yo. O sea, el Espíritu nos provoca a nosotros, la iglesia, que diga, ¿qué cosa? Ven, Señor, ¿sí? Ven, Señor. Entonces, y en el versículo 20 al final, mira lo que dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y responde la iglesia, o sea, usted y yo, los que vivimos en santidad, los que tratamos de vivir una vida que a Dios le agrada, dice, amén, ven, Señor Jesús. O sea, en otras palabras, el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que anda recto, el que anda por los caminos justos, por los caminos de la justicia, ese anhela de una vez, pues ya de una vez que ya venga el Señor Jesucristo. Yo sí anhelo, hermano. Yo sí. Si yo sé que por algún pecadito que por ahí me puedo quedar, ese ratito una vez pase, me pongo de rodillas, Señor, perdóname, hice esto, no quise hacerlo, perdóname, y me siento, ahora sí, Señor, venga ahora, una vez. Porque de eso se trata, hermano, que nosotros tenemos que esperar a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entonces, yo aquí le nombré 4 temores, pero no son todos los temores. Pero eso es un resumen de los... ¿Cuántos temores dijimos que los estudiosos dijeron que tiene el ser humano? Dice que tienen cerca de 7.000 temores. 7.000 temores es lo que el ser humano siempre tiene en su largo vivir. Eso es lo que dicen los psicólogos, eso es lo que dicen los estudiosos del alma, etcétera, etcétera. Ahora, mire, qué interesante es esto, porque cuando nosotros nos podemos armar de valor en una cosa, pero siempre vamos a tener en el fondo algún temor. Entonces, si usted está con temor en este momento, así sea de que usted crea en el Señor Jesucristo, a usted le falta algo, alguito. Y vamos a estudiar a la luz de las Escrituras hoy día, en esta noche. No se desconecte. Y usted va a saber cuál es el antídoto principal para poder que el temor se disipe, se anule, no se anule, se contrarreste, uno lo tenga dominado, porque más va a ser el antídoto que la enfermedad. Y todos estamos ahorita enfermos, hermano, y esto es interesante y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque esta pandemia, algunos llaman la plandemia, esto acá, lo que más está matando a la gente es el temor, es el miedo. No sé si será tan así, pero me llegó también por ahí un video de un hombre allá de Bolivia que contó una anécdota, una alegoría, vamos a decirlo así. Dice que la peste se encontró con un viajero y se toparon y le dice, oye peste, ¿dónde vas? Al pueblo de donde tú vienes. ¿Y a qué vas? Porque voy a matar a 5.000. A 5.000, uy, 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 entonces me voy yo de aquí para que no sea uno de esos 5.000. Entonces agarra y se va, y se va a la peste y entra a la ciudad. Y en la ciudad no murieron 5.000, sino que murieron 50.000. ¡Wow! Entonces dice que la peste salió de la ciudad y el peregrino o el viajero otra vez se encontraron en el camino. Y se ponen a charlar nuevamente. Oye, peste, tú dijiste que ibas a matar solamente 5.000 y murieron 50.000. Y le dice la peste, no mentí, ni tampoco te engañé. Yo maté 5.000. Los demás se murieron porque tenían temor. Es que, hermano, el temor te puede llegar a matar.
Y esto es real, hermano. Entonces, por eso es que esto es muy importante para mí este tema y quiero que usted lo oiga hasta el final. Cristo relacionó el temor con la falta de fe. Voy a volver a repetir. Cristo relacionó el temor con la falta de fe. Y en Marcos hay un episodio donde Jesús, en Marcos capítulo 4, donde Jesús le dice a sus discípulos, versículo 35, Marcos capítulo 4, versículo 35, le dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Y esto es interesante, Jesús lo dijo. Y mire, yo quiero ir ordenadamente según el relato. No me quiero adelantar para querer volver atrás. Jesús dice, la palabra y la promesa, vamos a decirlo así, o la esperanza o la orden era, vamos a pasar al otro lado. Y no está hablando de que, a ver qué nos ocurre, vamos a pasar al otro lado. No, 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 no. A ver si logramos pasar. No, no dice vamos a ver si logramos pasar al otro lado. No, dice, vamos y pasemos al otro lado. Si Jesús lo dijo, así iba a suceder. Entonces, iban a llegar a la otra orilla. Y esto es algo interesante, es algo que como que Dios siempre está diciendo a nuestras vidas de que si Él lo dijo, así va a suceder. Hermano, es como que si esto nosotros entendiésemos las escrituras, cuando el Señor nos dice, yo soy tu sustentador, yo voy a estar contigo, yo no te voy a desamparar. Entonces, si Él lo dijo, pues así va a ser. O sea, van a pasar al otro lado, pues así va a suceder, porque Jesús lo dijo. Y esto no es porque no es cualquiera, no es un personaje cualquiera el que lo está diciendo, ni tampoco es alguien que lo está prometiendo, es una persona que no cumple. Dice la palabra del Señor que lo que Él dice, así es, basta una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero en el transcurrir del pasar al otro lado, en el transcurrir de la vida, siempre viene algo que que puede suceder, pero que nosotros nos va a hacer un poquito tambalear. En el versículo 37 dice, 36, una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaban en la barca, también habían otras barcas. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas de la barca, de tal manera que ya no se anegaba, o sea, en otras palabras, que ya no se podía navegar. Pero se levantó de pronto, ¿no? Subrayen esa palabra, se levantó una gran tempestad. Hermano, siempre en el transcurrir de nuestra vida, al llegar al otro lado, en el trayecto de nuestra vida, van a ocurrir cosas. Van a ocurrir cosas que van a ser inesperadas. Y eso fue lo que pasó acá. Jesús se subió a la barca y más allá adelante, como lo vemos en el 38, Jesús se puso a dormir porque él descansaba, estaba cansado como humano. Entonces, pero en el transcurrir pasa algo inesperado. La tormenta se desata. Y obviamente esto era la tempestad. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, en el transcurrir de nuestra vida hemos escuchado una palabra de nuestro Señor Jesucristo o sabemos que lo que dice en la palabra, yo soy tu sustentador, yo soy tu protector, no te desampararé, ni te dejaré, estaré contigo, etcétera, etcétera? Pero en el transcurrir de nuestra vida aparecen tempestades, aparecen tiempos de vientos huracanados, vamos a decirlo así. Y versículo 38, mire lo que pasó, ¿no? Dice,
él estaba, Jesús, durmiendo sobre un cabezal. Y lo despertaron y le dijeron, Maestro, dice mi versión, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿O no tienes cuidado que ya nos estamos ahogando? Y en el original quiere decir, hey maestro, ¿no te importa que estamos a punto de ahogarnos? O sea, como que reclamándole a Jesús. ¿Saben qué? Esto es importante, porque se olvidaron de lo que dijo Jesús. Pasemos al otro lado. Se olvidaron de lo que Dios les había afirmado. Se olvidaron de lo que Dios les había dicho que iban a pasar al otro lado. Si Dios lo dijo, si Jesús lo dijo, pues así iba a pasar o tenía que pasar. No importa la tempestad, pero la tempestad les hizo angustiarse, les hizo causar temor en sus emociones, temor a la muerte de los discípulos, hasta que llegaron al punto de reclamar a Jesús. Entonces, dice el versículo 39, entonces Jesús levantándose reprendió, ¿no? Reprendió al viento y le dijo al mar, cállate, y eso es imperativo, cállate, silencio. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Wow, esto es impresionante. Usted se puede imaginar conmigo, hermano. Usted se puede imaginar aquí Jesús en este episodio o en este acontecimiento está demostrando que él tenía el control de todas las cosas. Él tenía el control de cualquier situación. ¿Por qué? Porque recordemos, y yo quiero que recordemos a la luz de algunos pasajes muy importantes, y con esto es un alimento diario para que usted fundamente aún más su fe en Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 3, mire lo que dice. Esto es importante, porque Jesús no era un personaje cualquiera. No era el Jesús histórico que estaba aquí hablando, como dicen los teólogos. El versículo 3 del capítulo 1 de Juan, del Evangelio de Juan, dice, todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, es decir, Jesús estaba presente cuando fue creado el mar, cuando fue creado las aguas, cuando fueron creados el lago, porque aquí está hablando del lago de Genesaret. Entonces Jesús estaba ahí y él conocía. Y esto es interesante, hermano, y esto es muy importante. Él no estaba hablando un cualquiera, no estaba hablando un adivino, un brujo o alguien. Estaba hablando el mismo creador. Y por eso es que él, con su voz de autoridad, sabía que la naturaleza, al escuchar su voz, una palabra del creador, la naturaleza iba a obedecer. Colosenses capítulo 1, versículo 6. Este es nuestro Señor Jesucristo, querido hermano. Mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow, hermano. Todo fue creado por Él y para Él. O sea, hay que decir para que también le obedezca. Por eso es que Jesús, con toda autoridad, porque Él es el creador, le dijo, ¡hey! ¡Cállate! Enmudece. Y se calmó. Qué interesante, hermano. Basta una orden solamente de Jesucristo. Basta una orden o una palabra. Mira lo que dice el Salmo 147. Salmo 147. Versículo 18.
Salmo 147, 18 dice, enviará su palabra y los derretirá. Soplará su viento y fluirán las aguas. O sea, en otras palabras, por una palabra del Creador. Un versículo más. Salmo 33. Salmo 33. Ahí mismo. Versículo 6. Mire lo que dice. Querido amigo, querido hermano, dice, Salmo 33, 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento de su boca, Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Tiemblen delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Gloria al Señor, hermano. Cuando Él dice una palabra, se va a cumplir, hermano. Si Él lo dijo, así será. Si Él dijo en su palabra, vamos a pasar al otro lado, así iba a pasar. Pero los discípulos se angustiaron por esta tempestad. ¿Cuántos de nosotros a veces también estamos así como los discípulos? A veces nos hemos olvidado de lo que Dios ya dijo en su palabra y ya Él nos prometió. Hemos olvidado muchas veces lo que Él ya nos dejó escrito en su palabra. ¿Por qué? Porque las angustias, los temores se han apoderado de nosotros por estas circunstancias que están pasando, por esta tempestad, por esta plaga, por esta pandemia, por la escasez, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de que por Él fueron hechas y para Él fueron hechas. Y si Él lo dijo, así será. Y todo se cumplirá. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él no es un político, Él no es una persona para poder decirlo y a veces esperar y esperar y esperar que se cumpla. No. Usted puede prometer, yo puedo prometer, la persona que quizás está en autoridad puede prometer, pero somos limitados, hermanos. Somos limitados, podemos decir, vamos a ir allá, pero en el trayecto nos puede pasar un accidente. Y como nosotros somos limitados, hermanos, no somos Jesucristo, no somos dioses para poder aclarar y decretar y confesar de que sí vamos a llegar al otro lado, hermano. Es por la misericordia del Señor, es por la gracia del Señor que Él nos lleva a nuestro destino. Por eso es cuando usted salga de su casa y si usted regresa de su casa o si usted sale de su casa y dice voy a ir allá, encomiéndese al Señor y apodérese de la palabra. Y cuando llegue a su destino o cuando vuelva otra vez a su destino, dele gracias al Señor porque es por la palabra del Señor, por la misericordia del Señor y por su gracia es que se ha cumplido en nosotros su voluntad. Y no es porque nosotros hemos querido o es porque nosotros hemos podido o porque nosotros somos los muy. Discúlpeme, pero perdóneme que diga esto. Porque es así, hermano. Es así. Nosotros vamos a tener temores, hermano. Vamos a tener temores. En el trayecto siempre va a pasar algo. Pero gracias sean dadas a Dios que el Señor nos dio siempre su compañía para poder estar con nosotros y poder siempre llegar siempre a nuestro destino. Porque Él es nuestro sustentador, Él es nuestro cuidador. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí? Wow, hermano. El Señor cuidará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Confiese siempre la palabra del Señor. No confiese lo que usted quiere. No confiese lo que yo digo. No confiese lo que dicen los demás. Confiese la palabra. Porque el que camina en la palabra del Señor, tenga por seguro, como dice el Salmo 33, 9, que lo que Él dijo fue hecho. Porque Él lo que dice, lo cumple. Ese es nuestro Dios. Y en eso confiamos, en esa palabra. En Él confiamos.
Versículo 40. Vámonos otra vez al relato. Versículo 40 dice, bueno, dice, ¿no? Se levantó Jesús, reprendió al viento y le dijo que se calle. Cesó los vientos, se vino una calma. Y el versículo 40, mire lo que dice. Y él les dijo, ¿por qué están así con miedo? ¿Por qué temen? Dice otra versión. ¿Dónde está su fe? En otra versión dice, ¿por qué estáis con miedo? ¿Acaso no tienen fe? Hay otra versión que a mí me gustó mucho. Dice, ¿por qué están angustiados? ¿Se les acabó la fe? ¿Ven la relación fe y temor? Temor, fe. Estas dos preguntas son dos preguntas que Jesús sigue haciendo a todo creyente en cualquier situación. ¿Por qué estamos con miedo? ¿Por qué están con miedo? Le dice Jesús a sus discípulos. ¿Por qué tienen temor? Esa relación que Jesús entiende, esa relación que Jesús entiende del temor y la fe. Temor y fe. Fe, temor. Es que, hermano, el temor es contagioso. No nos dejemos contagiar del temor de la gente que no conoce a Dios. Y mire lo que estoy diciendo, de la gente que no conoce a Dios, porque la gente que no conoce a Dios siempre anda en temor. Más bien nosotros los hijos de Dios que tenemos fe, debemos contagiar a otros de fe. Hablemos de nuestra fe, llevemos fe, compartamos nuestra fe en Jesús nuestro Salvador. El antídoto para neutralizar y contrarrestar el veneno tóxico del miedo que nos produce el temor es la fe. Tu fe, y ojo, tu fe o la fe se alimenta de lo que oyes, se alimenta de lo que lees y se alimenta de lo que escuchas o de lo que frecuentas. Por eso, ojo, selecciona lo que oyes, selecciona lo que lees y selecciona con quién frecuentas, porque tu vida, tu eternidad depende de tu fe. Si tú estás con miedo y estás con temores, y te inunda el temor y te paraliza el temor y como que no te deja hacer nada, no te deja avanzar, no te deja crecer, etcétera, etcétera, es porque necesitas el antídoto de la fe, pero esa fe en Jesús. La fe cura y te protege de todo temor, pero no la fe en el horóscopo, no la fe en una persona, no la fe en ciertas personas que circunstancialmente aparecen, no, sino la fe en el Hijo de Dios. Nosotros como cristianos debemos ser hombres y mujeres de fe. La fe apaga el temor, querido hermano. Lo voy a volver a decir esto, que es muy importante. La fe en Jesucristo, la fe en la palabra de Dios apaga el temor. Donde hay un hombre de fe, donde hay una mujer de fe, donde hay un hombre que anda en fe en Jesucristo, el miedo huye, el temor huye. ¿Por qué? Porque siempre la fe en Jesucristo va a ser mayor que el temor. No me digan. Yo no puedo concebir a personas que dicen que son hombres de fe y andan con temor. Yo no puedo conseguir a mujeres que dicen que están, que son personas de fe y que andan en fe cuando están con miedo ante las circunstancias que están apareciendo. Y Jesús dice, como que Jesús dijera en este momento, hermano, y estuviera diciendo esto que es muy importante: ¿dónde está su fe? ¿Acaso su fe ya se les acabó? Claro, pero déjeme repetirle esto que es muy importante, querido amigo, querido hermano.
Nuestra fe tiene que alimentarse de la palabra del Señor. Nuestra fe tiene que alimentarse de tener una relación directa, una relación personal con el Salvador. Cuando usted tiene fe en las cosas del mundo, las cosas del mundo son pasajeras, querido hermano. ¿Cuántas personas yo he conocido, personas que han tenido fe? No, yo le tengo fe al partido tal, yo le tengo fe a tal partido político. Y claro, ganó y como tuvieron fe, pues hicieron cosas, adquirieron bienes, etcétera, etcétera. Pero eso es limitado, hermano. No, yo le tengo fe a mi profesión, yo le tengo fe a lo que voy a hacer. Todo eso es limitado, hermano. Yo le tengo fe aquí a este Señor que me va a ayudar. Se murió y ¿quién más te va a ayudar? Nuestra fe tiene que ser en el Hijo de Dios. Nuestra fe tiene que ser en nuestro Salvador. Por eso que el diablo no ataca otra cosa que no sea nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante, hermano, que cada vez que nosotros podamos oír la palabra del Señor, podamos siempre estar prestos para poder alimentar nuestra fe, para que nuestra fe sea edificada. No nos dejemos contagiar por el temor, todo lo contrario. Contagiemos de fe. Por eso que, hermano, que yo creo, mire, que esto es importante. Nuestra fe se alimenta de lo que oímos, ¿sí? Ya lo dije, de lo que leemos y lo que frecuentamos. Lo voy a volver a decir. Querido amigo, querido hermano, la fe disipa todo temor. Donde hay un hombre de fe, donde hay una mujer de fe que anda en la verdad, que anda siempre creyendo en la palabra del Señor, pueden venir tempestades, pueden venir angustias, pero ese hombre de fe, esa mujer de fe, cree en lo que dijo Jesús, porque si Jesús lo dijo, así sucederá. Y por eso que el hombre de fe más bien anda en fe y cuida su fe. ¿Cuida su fe cómo? Cuidando lo que oye, cuidando lo que lee y cuidando a quién o con qué frecuenta. Por eso que yo creo en este momento, hermano, que la fe tiene que ser algo que usted y yo tenemos que trabajar todos los días. ¿Cómo lo vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a edificar nuestra fe? ¿Sabe cómo? Leyendo la palabra del Señor. No hay otra manera de poder edificar nuestra fe. Solamente a la luz de la palabra del Señor edificando. Ahora, yo quiero de aquí instarle y motivarle y exhortarle, querido hermano. Ya no es tiempo de agarrar la Biblia y decir cualquier cosa, ¿no? Cualquier versículo que podemos tomar. Porque la fe es el oír y el oír la palabra del Señor. Y explicamos. No, eso no es. Eso no me va a edificar. Me puede motivar. Y perdónenme lo que quizás estoy diciendo. Lo que va a edificar nuestra fe es escudriñar. El mismo Jesucristo dijo, escudriñar las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¡Wow, hermano! No dijo que la leamos. Yo creo, hermano, que por eso es que hoy hay cristianos, hay personas dentro de las iglesias que andan con temor y con angustia. ¿Saben por qué? Porque todavía están recibiendo o están leyendo solamente por encimita la palabra, pero no hay una profundidad. No se han sumergido en la palabra, no han escudriñado, no han escarbado las Escrituras. Ya no es el tiempo. Estos últimos tiempos, hermanos, que estamos viviendo, ya no es tiempo de poder solamente leer o hacer un sobrevuelo de las Escrituras. Es el tiempo de poder volver, ni siquiera dar algo, yo estoy diciendo algo nuevo. Es el tiempo de poder obedecer a lo que dijo Jesús, de escudriñar las Escrituras. Hermano, qué interesante es saber cuando hay personas que
que me dicen, pastor, ¿qué dice de esto? Coménteme, ¿qué dice la Biblia de esto? Mire, le hago esta pregunta. Hoy Natalia recibí la visita afuera de mi casa, me dice, pastor, baja un ratito. Y me comenta de que todos los días están teniendo estudios bíblicos en una casa. Y me dice, pastor, ¿qué puedo decir en este tema? Gracias por la Biblia que me regaló. Hermano, qué interesante, qué importante, hermano, es saber. Yo me puse tan contento en mi corazón porque saber de que personas están teniendo esa sed y esa hambre de poder escudriñar, no solamente leer las escrituras. Ya debemos profundizar, querido hermano. Debemos profundizar. Está bien buscar palabras que nos motiven. Está bien buscar personas que nos motiven a poder seguir adelante. Pero que no nos motiven para poder avanzar un poquito más. No. Que nos motiven a poder recargarnos con la palabra del Señor. ¿Saben que como yo tomo una motivación? Yo tomo una motivación de esta manera. Pero hay que seguir, no te preocupes, vamos a seguir adelante. ¿Saben qué cómo? Es como que, hey, ven, ayúdame a seguir adelante. Como mi carro ya no da, yo empujo. Y te empujo hasta donde yo ya me cansé, ya no doy más. O hasta donde ya no puedo empujarte porque ya tengo que hacer otra cosa. Y hasta ahí me dejo. No. Escudriñar, ¿sabe qué es? Con el mismo ejemplo. Es vámonos al surtidor o a la gasolinera. Vamos a echar la super. 10, 20, 30 dólares, lo que usted eche. Tanque lleno. Vamos a tanquear el tanque. Y vamos a recorrer un largo recorrido. ¿Por qué? Porque hemos profundizado. Entró la palabra. Entró. Y con todo el otonaje, con toda la fuerza que tiene la gasolina, pudimos avanzar no solamente 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros, pudimos avanzar muchos kilómetros. ¿Por qué? Porque cuando escudriñamos las escrituras, profundizamos y nos llenamos de eso. Y nos da fortaleza para poder seguir adelante, hermano. No es como querer empujar, la motivación es como querer empujar y llevar. No, hermano. Por eso que una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo, en este tipo de pandemia, hermano, ¿saben qué? Es a no motivar a los hermanos, sino llenar el tanque con la palabra. Hay hermanos que están desanimados, sí, hay hermanos que hasta por ahí ya no quieren ni asistir a la iglesia, hay hermanos que sí me han dicho que por ahí ya, ¿cuándo vamos a reunirnos? Y que no, pues que yo ya lo necesito, y que por aquí. Entonces, uno trata de animar, etcétera, pero eso llega hasta 3 días más. Y tengo que volver a llamar otros 3 días, a ese tercer día tengo que volver a llamar otra vez, ¿para qué? Para seguir motivándolo. No, mi motivación es, hermano, lea su Biblia, siga leyendo, siga orando. ¿Y sabe qué? Escuche la transmisión del pastor Josué. Sí, escuche la transmisión. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos llenando el tanque, nos estamos llenando de la palabra, nos estamos edificando. ¿Para qué? Para poder seguir avanzando, para poder seguir avanzando. No nos estamos motivando. La misma palabra motiva. La misma palabra nos desafía, la misma palabra nos da fuerzas para poder seguir adelante, hermano. Entonces esto es importante, esto es muy importante. Por eso el conocimiento de la palabra produce fe, una fe fuerte, una fe sólida, una fe bien sustentada. Y donde hay un hombre de fe, donde hay una mujer de fe, todo temor se tiene que ir, porque la fe es el antídoto para el temor. La fe es el antídoto para todo temor, porque nosotros confiamos, creemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con esto quiero terminar. Un testimonio, pequeño testimonio. Pastor, venga a orar por mí.
Vamos a orar por esta señora, me dice un hermano. Fuimos. Tenía, parece, ciertas inconveniencias en sus sueños y ciertas inconveniencias en sus, este, en su soledad. Temor, miedo. Le pregunté cuando llegué, hermana, ¿tú estás leyendo su Biblia? No la leo, me dice. Muy poco, rara vez la leía. Y ahora ya ni la leo. ¿Y qué hace entonces su Biblia? Que yo la veo su Biblia ahí al ladito de su cama. Y me dice, cuando me da miedo, la agarro. ¿Y qué pasa? No sé, me agarro ahí, es lo que me da fuerza. Y obviamente, y le dije, no la agarre, la Biblia, ábrala y léala. Porque mientras usted más lee la Biblia, más va a conocer del que va a pelear por usted. Más va a conocer de aquel que le dice los 365 días en esta Biblia, no temas, yo estoy contigo. Léala. ¿Dónde la leo, pastor? ¿Dónde? Dígame, ¿dónde leo? Y le dije, comienza leyendo el Evangelio de Juan. Váyase a Santiago, después Filipenses, después Proverbios, etc. Y ahí le di una serie. No le volví a hablar. Creo que no le volví a chatear. Por unos 8 días será. Le escribí y le pregunto, ¿qué dice, hermana? ¿Cómo está? Estoy bien, me dice. Pues cuando la leo, siento una paz. ¿Y ya puede dormir? Le digo yo. Sí, ya puedo dormir. En la primera noche, la segunda noche, como que me daba un poco de temor dormirme. Pero después me di cuenta que comencé a dormir. Porque comencé a repetir, porque yo le dije unos versículos. Salmo 27, que se memorice. Es que la palabra del Señor, hermano, sostiene, fortalece, edifica nuestra fe. ¿Cómo está su fe, hermano? La misma pregunta que Jesús le dijo a sus discípulos en este tiempo. Oye, ¿estás angustiado por esta pandemia? ¿Estás con miedo por esta pandemia? Por esta tempestad de la cuarentena. ¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo de perder tu negocio? ¿Estás con miedo de perder? Como alguien me dijo, pastor, ¿no está con miedo de que se le vaya a la gente de la iglesia? Como a muchos pastores que también así mismo. En un chat de pastores así mismo han confesado. Créame, hermano, y con todo temor y temblor le digo yo, de que si es necesario empezar de nuevo, pero esta vez con Jesucristo de primero, no vamos a ir para adelante, hermano. Sea negocio, sea una empresa, sea en un nuevo trabajo, sea en un nuevo ministerio, sea una nueva iglesia o una iglesia nueva, renovada, etcétera. Pero cuando ahora, en el nombre del Señor Jesucristo y a la luz de la palabra del Señor, hermano, no vamos a ir para adelante. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo estaré contigo. No te voy a dejar. Te va a hacer falta ciertas cosas, pero no vas a mendigar. Vas a tener necesidades, pero yo te las voy a suplir. Vas a sentir que ya no es lo mismo que antes, pero cosas mejores y cosas nuevas vienen. Los postreros días serán mejores que los anteriores. ¿Cuánto lo cree? Pero fortalezca su fe. Lea su Biblia. Ahora, hermano, si usted no tiene tiempo para leerla la Biblia, o para escudriñarla la Biblia, mejor dicho, escuche. ¿Quién se la escudriña por usted? Y se la entrega masticadita, con citas bíblicas, bien explicadito, y usted solamente se alimenta. Se alimenta. Pero aparte,
aparta tiempo con su Biblia y escuchar. Hermano, y ojo, lo que estoy diciendo que esto es muy importante. En los tiempos finales van a aparecer muchos maestros, entre comillas, que van a engañar a la gente. Y no van a usar la Biblia, van a usar experiencias. Esos no vienen de parte de Dios. Porque el que viene de parte de Dios siempre es en base a la palabra del Señor. Y nosotros no idolatramos la palabra, nosotros seguimos la palabra. La palabra no es para idolatrarla. Nosotros la palabra la seguimos. Confiamos en la palabra del Señor. Que la palabra, esta palabra escrita puede ser mal interpretada. Sí, puede ser mal interpretada. Pero aún creemos en el Espíritu Santo que guía hacia toda verdad. Es por eso de que debemos saber escudriñar y saber a quién escuchar y quién es verdaderamente maestro. Es una gran responsabilidad, hermano. ¿Cómo está su fe? No tengas miedo, no tengas temor. No te desesperes. No le reclames a Dios. ¿No te importa que haya perdido mi negocio? ¿No te importa que haya perdido mi trabajo, Señor? ¿No te importa que ya estoy ahogándome? El Señor te va a calmar y te va a decir, no temas, mujer o hombre de poca fe. ¿Dónde está tu fe? ¿Acaso ya se te acabó la fe? En otras palabras, cree en lo que dije, en lo que te dije. Porque si yo lo digo, así será. Que el Señor sea glorificado en esta noche. Querido amigo, querido hermano y hermana, si estás con temor, vamos a orar en este momento. Yo quisiera en este tiempo que usted, ahí donde usted está, puede inclinar su rostro. Y usted se sincere con Dios. Yo no lo veo ahorita en este momento. Yo no le veo. Pero yo quiero que usted se sincere con el Señor y le diga, Señor, tengo temor. Tengo temor, Señor. De repente tengo temor de que quizás, no sé, de que ya perdí mi trabajo y no encuentro trabajo. O no me va bien en mi trabajo. No sé si me van a sacar de mi trabajo, me van a botar. No sé si me van a dar la liquidación o no sé si ahora que estoy sin trabajo voy a encontrar un nuevo trabajo. Ahora no sé, Señor, si mi empresa va a recuperar lo que se vendía o no sé, Señor. He invertido tanto que no sé si voy a recuperarlo. Sincérese con Dios. Desahógese. De verdad le digo. Y voy a aumentar aquí un poquito el volumen. Cierre sus ojos. Y a todos los que están a su alrededor, dígale, o todos los que están alrededor de alguien, repite este momento. Yo siento en mi corazón, honestamente, hacer esta oración. Y siento en mi corazón de que yo sé que hay algunos que lo están haciendo de verdad. Esto que le estoy diciendo. Incline su rostro y dígale, Señor, tengo temor, pero he aprendido de que es por falta de fe. Quiero fortalecer mi fe. Ayúdame, Señor, a identificar qué estoy leyendo, qué estoy oyendo y qué cosa o a quién estoy frecuentando. Quizás estoy frecuentando a personas que solamente malas noticias escucho de ellos. Escucho temores de ellos. Ahora, si es inevitable, Señor, no escucharlo o escucharlo, digamos, a ellos, permíteme, Señor, que cuando vuelva a casa
puedas disipar quizás ese temor que me ponen en mi corazón, en mi mente, leyendo tu palabra. Por eso cuán importante es leer tu palabra todos los días. Señor, dile lo que tú sientes en este momento. Es un momento tú con Dios, con tu Creador, con el dueño de tu palabra. Dile, si es que sientes llorar por temor o porque tienes miedo, estás angustiado, angustiada, hazlo. Tenemos la ventaja de que estamos en la casa solos. Es más, si necesitas apoyo y estás con alguien ahí, y si están en familia, júntense en este momento. Te lo digo en el nombre del Señor. Júntense en este momento, agárrense de la mano y órenle al Señor juntos y díganle: Señor, danos fortaleza. Aumentanos la fe. Danos hambre por tu palabra. Dile. Querido papá, si tú ves a un hijo, o si tienes a tu mujer, o esposas que tienes a tu esposo que está con temor, en el nombre del Señor, pon tu mano en la cabeza o en el hombro de tu hijo, de tu esposa, de tu esposo, y dile al Espíritu Santo que le consuele y que le dé la certeza y la fortaleza para guiar, dejarse guiar por tu Espíritu Santo. Aleluya. Bendito Señor. Yo sé que tú estás haciendo y estás sobrándose en los corazones, Señor. Bendito Señor. No hay nadie como tú, Señor. Aquel que obedecen los mares, los vientos. Aquel que dice una palabra y se cumple. Ese eres tú. Ese eres a quien yo sirvo. A quien seguimos. Voy a recordar unas palabras a la luz de alguna situación que quizás estás pasando. Estás desesperada porque no tienes dinero. No te angusties, dice el Señor. Confía en mí, yo soy tu proveedor. ¿Acaso no ves a las aves del cielo? Que ellos no trabajan, no tienen graneros y Dios les da de comer. Confía en Él. No te angusties porque quizás tu negocio no está facturando como antes. Sigue creyendo en el Señor. Agradécele al Señor por lo que tienes. Y el Señor va a ver tu corazón agradecido. Y Él va a obrar en misericordia y abundancia. Agradécele por la vida que tienes, por la salud que tienes. Pide al Señor sabiduría para poder ser sabio en estos tiempos y tomar decisiones para poder engrandecer, agrandar, extender lo que Dios hasta ahora te ha dado, fructificar lo que Dios te ha dado. Pero no le creas a tu otro colega, no le creas al que quebró, no le creas al que te cuenta que la persona rica ahora está pobre. No le creas. Créele al Señor. Créele. Cree en su palabra. Amado Señor, que los que han escuchado esta palabra